bueno, una vez aclarado eso, ¿qué papel juega este Tonalpohualli con esto de los astros, estos dos que acabo de decir? Bueno, pues desde que van a la primaria, o desde que estudiamos la primaria, nos enseñan a hacer algo en matemáticas que se llama el mínimo común múltiplo. Luego lo repasan otra vez en secundaria, pues luego llegan a bachillerato y ya ni se acuerdan, ¿no? Lo veo con mis alumnos de prepa, ¿no? Así, ay, quién sabe cómo se hace, ¿no? De lo que trata es de encontrar los factores primos de un número, ¿no? O sea que pone uno o dos números, le va sacando sus factores primos, luego multiplica toda esa hilera y ya tienen el mínimo común múltiplo, ¿no? O sea, no es gran cosa, ¿no? Bueno, si hacemos eso, yo ya lo hice, me preparé, pero si ustedes ponen aquí 584, o sea, ciclo planeta Venus, 365, ciclo del Sol, 260, que no es ningún ciclo, sino este invento matemático, 260 combinaciones, y le sacamos el mínimo común múltiplo, pues primero le sacamos mitad, hay, ¿no? Dos de ellos tienen mitad, luego otra mitad, luego ya no hay mitades, hay quinta, le sacamos quinta, luego ya no hay quinta, hay treceava, lo dividimos entre 13, y finalmente nos queda otro número primo que es el 73. Entonces lo que nos queda es 2 al cubo por 5 por 13 por 73, y el resultado son 37.960 días. Ese es el mínimo común múltiplo de los tres, ¿no? Y bueno, resulta que si entonces yo ya tengo el mínimo común múltiplo y lo divido entre 584, o sea, el ciclo del planeta Venus, el resultado son 65. O sea, 65 ciclos del planeta Venus, ¿no? 65 veces ya se repitió, ¿no? O sea que ya pasaron 146 cuentas del Tonalpohualli. Y si lo divido entre 365 me da exactamente 104. ¿Y qué es ese 104? Pues es un huehuetilistli, una vejedad. Es el ciclo así por excelencia de tiempo. Un huehuetilistli, esta vejedad, vejez o vejitud, como lo quieran traducir, pero huehuetilistli, resulta que son dos xiumolpili. El xiumolpili no es otra cosa más que el grupo de los 52 años, que es como se cuentan los años aquí, ¿no? Que es 4 días del Tonalpohualli, Acat, Tecpac, Cali, Toxtli, por el número 13 combinados. Así es como se cuentan los años aquí, ¿no? Entonces ahorita hasta donde sé estamos en un año 13 Cali, ¿no? Pronto vendrá un Otoxtli. Y pues bueno, interesante, ¿no? Haciendo mínimo común múltiplo y todo eso. Entonces, pues lo que yo pienso es eso, ¿no? Que el Tonalpohualli es una especie de puente entre esos dos ciclos de esos dos astros, ¿no? Es una especie de mediador entre el ciclo del planeta Venus y el ciclo solar. O sea, matemáticamente es bonito, ¿no? Hacer esas cosas, es interesante. Y bueno, de ahí, como que yo me pregunto, ¿y por qué si es una chulada? Porque lo es, ¿no? O sea, el Tonalpohualli, el ciclo, o sea, que hayan encontrado el ciclo de Venus, si es una belleza, si es una maravilla, matemática y astronómicamente hablando, ¿por qué dejamos de usar ese Tonalpohualli, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir que hoy es 23 de enero del 2025, ¿no? Algo que, por donde la vean, no tiene que ver con nosotros, ¿no? Medio Oriente, pues está en el Medio Oriente, ¿no? Y Europa está al otro lado del Atlántico, ¿no? ¿Por qué dejamos de usar esto, ¿no? Esta manera tan bella de contar el tiempo. Repito eso de mi interés por los cantos sagrados. Ya he hablado, he platicado sobre cantares mexicanos, esta colección de cantos, ¿no? La verdad es que esos cantares mexicanos no están solitos, en realidad está intitulado Cantares Mexicanos, pero son 13 textos diferentes, y solamente el primero es el que abarca los 92 cantos, y el primero de los cuales pues es el que ya hemos cantado en varios lugares, ¿no? El Cuicapeucayotl. Pero el segundo de esos textos no es otro que el calendario adivinatorio mexicano, y ese fue escrito por o para Fray Bernardino de Sahagún. Menciono eso como prueba del interés de los franciscanos por conocer el Tonalpohualli. O sea, no solamente supieron que existía el Tonalpohualli, sino que hubo un interés así, bueno, ¿y cómo funciona, no? Ahí está, busquen cantares mexicanos,
el segundo texto, el calendario adivinatorio mexicano, y ahí se habla de eso, ¿no? Se habla de qué es el Tonalpohualli, cómo funciona, esto que les acabo de decir, ¿no? Los 20 días, divinidades, todo eso, ¿no? O sea que, en mi opinión, los franciscanos se dieron cuenta de eso, ¿no? De que toda la cultura de los antepasados, en nuestro caso nahuas, estaba perfectamente estructurada aquí, ¿no? O sea, hablar de la grandeza de los pueblos indígenas sin esto es nada, ¿no? Esto es la grandeza de los pueblos indígenas. Aquí está todo lo que pensaron, sintieron, temieron, todos sus anhelos, sus sueños, sus pesadillas, todo está aquí, ¿no? Porque sobre esto giraba su existencia misma. Y bueno, como les digo que yo he dedicado algunos años al estudio del Códice Borgia, este códice que fue pintado en la Mixteca poblana y cuyo original está en el Vaticano. Desde ese estudio que yo he hecho, desde ese tiempo que le he dedicado, puedo asegurar que todo esto que les acabo de decir, ¿no? Todo tiene que ver con el Tonalpohualli, desde que nacemos, ¿no? El nombre que vas a tener es el día que naciste de tu Tonali, ¿no? Desde ahí ya empieza, ¿no? Pero no termina ahí, empieza ahí, porque después viene el corte de ombligo. Todo depende de los días, ¿no? De esto, ¿no? Luego viene la apertura de los ojos. Todo depende de esto, ¿no? Luego viene a quién se va a encomendar el niño para la leche, ¿no? A qué diosa, ¿no? Porque no es con cualquiera, ¿no? Todo depende del día, ¿no? Bueno, pues todo tiene que ver con el Tonalpohualli. El matrimonio. Hay una parte del Códice Borgia en donde están las parejas, ¿no? Si tú naciste en un día 13 y yo 1, bueno, algo nos toca, ¿no? Una divinidad. Todo depende de los días, ¿no? La cosecha, la cacería, la muerte misma, ¿no? Los nombres de los dioses están dentro del Tonalpohualli. Porque, por ejemplo, no está Quetzalcóatl, pero también está Seácatl, ¿no? Su día de nacimiento, ¿no? Está, bueno, ahí, por ejemplo, Xochipilli, ¿no? Macuilxóchitl, ¿no? Entonces, todos los dioses, los nombres de los dioses, están también aquí, en el Tonalpohualli. Y en el caso del Códice Borgia, que es la parte central del códice, son 9 rituales. Si alguno de ustedes tiene interés por saber cómo era un ritual de la religión antigua, al menos en esta región de la Mixteca poblana, no tiene que andarle adivinando, ¿no? Ni suponiendo, ni imaginándose. Vaya al códice, ¿no? Ahí está cómo empieza el ritual, son una serie de 9 rituales, y cómo termina, ¿no? Y el planeta Venus es estelar ahí. Bueno, pues todo eso tiene que ver con el Tonalpohualli, porque ahí va marcando los días, todo, ¿no? Entonces, por eso es que me atrevo a decir que toda, así completa la existencia de los antiguos nahuas en nuestro caso, es y gira sobre esto, ¿no? El Tonalpohualli. Y bueno, por eso es que los frailes se abocaron a su destrucción, ¿no? Había que borrarlo de la memoria, no había de otra, ¿no? Acuérdense que para los evangelizadores, no solamente la religión náhuatl, me refiero a todas sus expresiones culturales, Sahagún lo describe muy bien, ¿no? Es cosa del demonio, lo dice claramente, ¿no? Y si es del diablo, o sea, él dice solamente hay una religión verdadera, ¿no? La nuestra, ¿no? El cristianismo. Todo lo demás es cosa del diablo. Bueno, esta religión, que era más vieja que el cristianismo, o sea, no importa, ¿no? Es cosa del diablo. Y si es cosa del diablo hay que destruirla, ¿no? Y hay que destruir todo. También por ahí escribe acerca de que toda esta religión náhuatl dice que es una enfermedad. Y para curar al paciente, con esas palabras lo dice hay que conocer los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Conocer cómo funciona esto, ¿no? Y por eso el estudio del Tonalpohualli de su parte, ¿no? El hecho es que hoy en día, pues ya no se usa, ¿no? Lo lograron, ¿no? Todo esto le parece extraño a los mexicanos de hoy, así como, y esos dibujitos, esas cuentas, lo lograron, ¿no? Nos sacaron de nuestro tiempo y nos metieron al de ellos, o sea, el tiempo del colonizador. Eso, pues, fue lo que pasó. Ahora, para mí lo grave es que no es cierto que ese proceso de colonización terminó ahí por 1821, ¿no? Así de que ya acabó la colonización, ahora no es cierto, ¿no?
El proceso de colonización sigue hasta el día de hoy, ¿no? O sea, tan solo aquí en el estado de Puebla, para no irse a otros, pero solo aquí en Puebla, pueblos originarios tienen las broncotas de los basureros, de la minería, de la tala de bosques, de la extracción de su agua. O sea, los pueblos nahuas, totonacos de hoy, siguen viviendo ese proceso de colonización, de explotación, de represión, de despojo y sobre todo de desprecio, ¿no? El desprecio continúa, ¿no?, hacia los pueblos indígenas el día de hoy. Entonces, ese proceso de colonización ha durado 500 años, el de extraer toda la riqueza de los habitantes de aquí, pero yo considero que el más brutal de todo eso, o sea, más brutal que quitarte tu tierra, que quitarte tu agua, es quitarte tu ser, lo que te hace ser tú. Y eso fue precisamente lo que nos hicieron, ¿no? Nos despojaron, ¿no?, de nuestra ser. Y por eso considero que hoy, al día de hoy, en el presente, es un acto de rebeldía y resistencia contra esa colonización el nombrar cada día con la cuenta del Tonalpohualli. Podemos hacerlo. Ya no está la Inquisición, ¿no?, si no nos queman vivos, en serio. No así como metáfora, ¿no?, en serio. Si alguien se hubiera atrevido a hablar de esto, los tiempos de la conquista, siglo XVI, XVII, XVIII, no vive para contarlo, ¿no? Bueno, pero está aquí, hoy podemos hablar de ello. Y nombrar el día, pues en nuestro caso en náhuatl, en el caso de los mixtecos, Acatlán para abajo, pues en mixteco, ¿no? En el caso de los inguigua, pues en inguigua, ¿no? En el caso de los mayas, pues en maya, y así cada pueblo, ¿no? Nombrar su día, su tiempo, sus tonalis, en el presente, ¿no? Pues nosotros no hacemos gran cosa, pero lo que sí seguro es que cada clase que yo doy aquí, en esta aula y en otra que tenemos en el centro, siempre está escrito ahí el día en el que estamos hoy, ¿no? Cada video que hacemos de Macegua al Quintos empezamos diciendo, buen día, número, día, ¿no? De hecho hay niños aquí en el pueblo, mis sobrinos, que hasta como que lo toman de relajo y se burlan. Dicen, buen día, uno, Tashi, público de Macegua al Quintos. En buena onda, ¿no? Sobrinos. Y cada vez que doy una plática, como me han invitado, ¿no?, pues siempre lo primerito que empiezo diciendo es buen día, número, día, ¿no? Pues es lo que nosotros hacemos y hoy empezamos así, ¿no? Buen día, uno, Zipactli. Y bueno, ya casi para terminar, ¿cómo es que correlacionamos el calendario occidental con el Tonalpohualli? Pues son dos calendarios diferentes, ¿no? Bien diferentes, ¿no? El cristiano occidental, 23 de enero del 2026, y esto, ¿no? ¿Cómo hacemos esa correlación? Hay una fecha que está registrada por ambas fuentes, ¿no?, las españolas y las indígenas, ¿no?, en este caso de Tlatelolco. No es otra más que la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Pues fue algo brutal, ¿no? Una vez un maestro decía, comparaba la caída de Tenochtitlan con la caída de Roma, con la caída de Constantinopla, y si lo piensan en la política mundial, tiene esa dimensión, ¿no? Así de grave fue el asunto, ¿no? Bueno, entonces tenía que quedar registrado. Los tlatelolcos los registraron como que la Ciudad de México cayó en un día Secoatl de un año Yeicali. Entonces sabemos que ese día pues fue un día Secoatl, o sea, uno Coatl, ¿no? Y en el caso de los españoles lo registraron como el 13 de agosto de 1521. Entonces uno diría, ay, pues está re fácil, ¿no? Ya tenemos el día de Tonalpohualli, cuando pasó eso, tenemos la fecha en calendario cristiano, pues nos venimos para acá al presente y todo arreglado. Pero pues no es así de fácil, ¿eh? Por ahí hay algunos problemitas, ¿no? Uno de ellos pues es la Reforma Gregoriana, que el calendario que usaban en aquella época, en 1521, no era este, ¿eh? Era el calendario juliano. Ahorita estamos usando otro calendario, el gregoriano. ¿En qué consiste esta reforma? Pues bueno, ahorita les digo. Y la otra es que está registrado en la cuenta que llevaban los mexicas. O sea, Tlatelolco y Tenochtitlan eran las dos ciudades mexicas, ¿no? Pero quedó registrado en esa cuenta.
y valdría preguntarse si todos los nahuas en el siglo XVI llevaban la cuenta de los mexicas, ¿no? No sé si podemos asegurarlo o no. Tal vez en otra región, en Guerrero, en cualquier otro lugar del mundo nahua tan extendido, llevaban otra cuenta, ¿no? Puede. Entonces, ¿cómo sabemos eso, ¿no? Y no solo eso, sino, pues, hablando de los nahuas, ¿y los demás qué? Por ejemplo, los mayas, ¿no? Los mixtecos, los zapotecos, ¿ellos qué cuenta llevaban para ese entonces, ¿no? Para 1521. Entonces, acerca de lo primero, o sea, de la reforma gregoriana, acuérdense que lo que pasa es que para ese entonces, en el siglo XVI, el calendario juliano ya acumuló un error de 10 días. Eso a razón del pedacito ese, ¿no? Porque la Tierra no tarda 365.25 días en dar una vuelta. Es .24, 20 algo, ¿no? 22 o algo así. Entonces ese pedacitito, que son 10 milésimas, con el tiempo se empieza a juntar, ¿no? O sea, un segundo se vuelve minuto, minutos se vuelven horas, horas se vuelven días. Ya en el siglo XVI la primavera ya no caía el 21 de marzo, caía el 11. O sea, ya era un desmadre su calendario, ¿no? Se había desfasado por completo, ¿no? Bueno, pues entonces el Papa Gregorio, el Grande, sabiamente dice, no, pues hay que componerlo, ¿no? Y por eso se viene la Reforma Gregoriana, en honor al Papa Gregorio. Y entonces en Europa, en 1582, lo que van a hacer es que va a entrar en vigor un nuevo calendario, pero pues va a entrar de golpe. Imagínense que hoy es 4 de octubre, mañana en lugar de que amanezca 5, amanece 15, ¿no? Todo el mundo dice, ¿y los 10 días dónde quedaron, no? ¿Dónde se fueron? ¿Mi cumpleaños? Bueno, pues ya se fueron, ¿no? Entonces por eso en Europa se conoció eso como el año de la confusión. Entonces fue un problema esto del calendario juliano, pasamos al gregoriano, y además hay otra cosa, que ese error del calendario juliano no ha parado, sigue hasta el día de hoy. Entonces por ahí leí que al día de hoy se han acumulado 13 días de error. Entonces habría que agregar, ¿qué? Los 13 días, 10 días, ¿cómo está ese asunto, no? Bueno, pero bueno, ese sería un problema, que quede claro, ¿no? Que la fecha del 13 de agosto de 1521 no es del calendario gregoriano que usamos hoy, es del calendario juliano. Entonces habría que arreglar ese detalle técnico. Y sobre lo segundo es que, como ya dije, ni los mexicas representaban a todos los pueblos nahuas, ni los nahuas representan a todos los pueblos indígenas de México, ¿no? Entonces, pues está difícil esto de regresar a esta cuenta. Yo, así que conozco gente, viene, voy, conozco al menos 3 cuentas diferentes, ¿no? Entonces hay unos que dicen, no, hoy es un día no sé qué, ¿no? Otros dicen, no, hoy es un día no sé qué. Y otros dicen, no, hoy es un día unos hipacos, ¿no? Pero pues no nos ponemos de acuerdo. Y entonces ahí surge otra pregunta, ¿no? Nosotros, o sea, esto que está ahí, ese Unosipactli, ¿por qué llevamos esa cuenta, no? Bueno, algunos ya se los he platicado, pero rápidamente les aclaro por qué llevamos esa cuenta, ¿no? Resulta que en el año 2018 se conmemoraron los 50 años de la masacre del 2 de octubre, allá en Tlatelolco, ¿no? Y bueno, entonces yo asistí ahí a una velación. Para los que no conocen qué es una velación, es que toda la noche se está cantando canciones de mexicanidad y en el altar se hace una figura, ¿no? Normalmente luego hacen un glifo del día Olin, ¿no? Aunque luego también se hacen otras cosas, ¿no? Ahora, Tlatelolco, valga decirlo, aclararlo, es un lugar muy especial, ¿eh? Yo la primera vez que conocí Tlatelolco, como que vi el lugar, estaba lloviznando, todo gris, como que era una sensación así de tristeza, ¿no? Y es que Tlatelolco es un lugar de masacres, ¿eh? En el siglo XV, los tenochcas reprimieron a sus hermanos tlatelolcas, ¿no? Les quitaron su independencia, y eso costó una masacre, ¿no? La represión fue brutal. En el siglo XVI, la última batalla contra los españoles se libró ahí en Tlatelolco, ¿no? Ese fue el último bastión, después agarraron a Cuauhtémoc y se acabó su asunto de ellos, ¿no? Y en el siglo XX, pues ya saben, ¿no? 2 de octubre del 68. Entonces Tlatelolco es eso, ¿no? Un lugar donde han ocurrido no una, varias masacres, ¿no?
Bueno, pero ahí andábamos la noche del 1 al 2 de octubre en esta velación para hacer esta conmemoración. Y bueno, por cierto, no sé si viene al caso o cosa, pero me parece interesante, ese día llegó, cuando nosotros estábamos en nuestra velación, llegó una procesión numerosa, eran cientos de personas. Eso no sé si salió en las noticias o no, pero yo lo vi, porque me salí, vi y dije, ay, qué raro, ¿no? Se oía, es que traían un tambor sin exagerar, yo digo que era como así de alto, era una cosota así enorme que traían, ¿no? Y le daban un golpe y retumbaba así, era impresionante, ¿no? Entonces por eso salí a ver qué era. Resulta que enfrente de la procesión venían Antonio Velasco Piña, para los que saben algo de él, este escritor, y a su lado venían dos personas, eran las únicas tres personas que había enfrente de la procesión, atrás ya venían todos, ¿no? Pero enfrente venía Antonio Velasco Piña, autor de Regina, 2 de octubre no se olvida, y a su lado venía un hombre vestido de guerrero águila, con su yelmo, así como mexica, se veía, muy bien, ¿cómo les diré? Su porte, ¿no? O sea, no era un payaso, era de verdad, era elegante, ¿no? Cómo se veía y cómo caminaba. Y llamaba la atención porque al otro lado estaba un monje tibetano, con su atuendo, ¿no? Y venían los tres así como orando. A mí me impresionó ver eso, ¿no? Ahí en Tlatelolco. Pero bueno, nada más lo comento, ¿no? Bueno, resulta que entre los asistentes a esa velación llegó un señor de Guatemala, un maya quiché, que no sé por qué, pero todos se referían a él como el Tats. Yo entendí que no era su nombre, sino como un cargo, ¿no? Así como el chamán, algo, ¿no? El sacerdote, el Tats. En algún momento, en la madrugada, pues me lo presentaron y platicamos, bien chido el señor. A mí lo que me impresionó de él, según la plática, es que él lleva la cuenta del Tzolkin, que es el Tonalpohualli de los mayas, ¿no? Hasta donde yo sé es el mismo, nada más creo que cambia 1 o 2 días, pero el significado es exactamente el mismo. En náhuatl tenemos Tochtli y los mayas en su Tzolkin llevan creo que semilla, pero el simbolismo es el mismo, ¿no? La fertilidad y todo eso, ¿no? Entonces por ahí cambia, pero o sea, se mantiene, ¿no? Su esencia. Y entonces yo le pregunté a este señor, él dónde había aprendido a llevar esta cuenta, ¿no? Y pues no la aprendió en una universidad, ni con un maestro, nada de eso, ¿no? Dice, de mi papá. Y mi papá, pues de mi papá, o sea, de su abuelo, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió saber que hay gente, al día de hoy, en el siglo XXI, que sigue llevando la cuenta de los días, pero en maya, allá en la selva, ¿no? En Guatemala, ¿no? Comunidades, pues, pobres, campesinas, pero que de alguna manera conservan esa tradición, ¿no? O sea que la conquista no pudo quitárselos, ¿no? Se arraigaron a ellos, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió, dije, wow, ¿cómo es eso posible, no? En fin, el señor muy buena onda, muy amable y ya, ¿no? La cosa es que ya pronto amanecer, pues yo le pregunté, ¿y qué día va a ser hoy? Él dio el nombre de un día y yo dije, de aquí soy, ¿no? O sea, a partir de aquí vamos a llevar la cuenta, ¿no? Porque yo estaba confundido en esto de las cuentas, lo que les acabo de decir, ¿no? Que unos llevan una, que unos... Y lo que yo me dije así de la manera más sencilla es, o sea, si hay alguien que sabe de cuentas son los mayas, ¿no? O sea, los mayas, ¿qué les vamos a enseñar de cuentas, no? Y si el señor es maya, pues él ha de saber por qué lleva esa cuenta, ¿no? Y por eso es que nosotros llevamos esta cuenta, ¿no? Entonces, pues para ser honestos, hay otras personas que llevan otra cuenta, ¿no? Y si ven esto, capaz que me regañan, me dicen, este día no es, así, pues muy así. En fin, ¿no? Pero bueno, esa es la razón por la que llevamos esta cuenta. Y por último, una pregunta, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para volver a llevar la cuenta del Tonalpohualli? O sea, para entrar otra vez al tiempo náhuatl, ¿no? Para que no haya eso de que yo llevo una cuenta, tú otra cuenta y cada quien su cuenta y todo este relajo que les platico del calendario juliano, los 10 días, 3 días, bueno, todo eso, ¿no? Pues yo digo que está difícil, ponernos de acuerdo. Porque luego yo lo que he notado es que hay así como que mucha arrogancia, prepotencia, ¿no? Les digo a estos que me regañan, que dicen, ese no es el día, que ¿no? Yo aprendí con el maestro, no sé quién, y él dice que estamos... Entonces, pues cada uno cree llevar la cuenta correcta, ¿no?
es una especie de creencia y busca imponerse, ¿no? Y no quiere escuchar al otro. Por eso es que yo lo veo difícil. Pero yo sí creo que sería necesario, de verdad, seriamente, una especie de encuentro, por no decirle concilio, ¿no? O sea, que nos deberíamos de juntar, en el caso de los nahuas de todas partes, ¿no? De Tlaxcala, de Morelos, de Guerrero, de Veracruz, todos donde estamos regados los nahuas, y platicarnos, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Nos sacaron de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuándo regresamos, no? O sea, el mundo se está, como dijo el primer ministro de Canadá, una ruptura, ¿no? El mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, y nosotros, los nahuas, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a sobrevivir esta tormenta que se viene, ¿no? La catástrofe. Y pues yo pienso que eso sería, ¿no? Un diálogo entre los nahuas y también entre cada pueblo, ¿no? Todos los inguiguas se deberían poner de acuerdo, todos los mixtecos, todos los mayas, todos los huirráricas, todos los yaquis. Y porque pienso que sí es importante esto de entrar a nuestro tiempo, ¿no? O sea, yo siento que de alguna manera es como que nos metieron a jugar a su cancha, con sus reglas, ¿no? Y por eso siempre perdemos. Porque el dueño del estadio es él, el dueño de los jugadores es él, el dueño de todo es él, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a perder. Entonces yo pienso que es necesario regresar a nuestra cancha, ¿no? O sea, a nuestro tiempo, a nuestra forma de entender tiempo, espacio, cuentas, días. Y en nuestro caso, lo digo así como maestro de esta humilde Escuela Autónoma Emiliano Zapata, yo pienso que de veras, que no importa que ya empecemos la cuenta, en serio, hasta donde yo alcanzo a entenderlo. Cualquier día es bueno, ¿no? De verdad, cualquiera. Por ejemplo, hoy, ¿no? O mañana, no importa. Por la sencilla razón de que como el Tonalpohualli es lo que intenté explicarles, como que un factor de orden, una especie de fractal, cuando nosotros lo ponemos en marcha, solito empieza a tomar su lugar, ¿no? Solito, ¿no? En medio de la cuenta de los otros dos astros, ¿no? El planeta Venus y el Sol. Porque dentro de un Huehuetilistli, o sea, esos 37,000 días, los 104 años, se van dando posibilidades numéricas, ¿no? Entonces, después de un Huehuetilistli, pues ya se encontraron todas las posibilidades a través de precisamente el Tonalpohualli, ¿no? Entonces, yo pienso que la verdad es que no importa, ¿no? Es un patrón de orden, no es un ciclo que tengamos que empezar así. Aunque podría, ¿no? Si a alguien le gustan los hechos astronómicos, por ejemplo, diría, no, el día del eclipse hay que empezar el Tonalpohualli, ¿no? No, el día del equinoccio de primavera, ¿no? El día de mi cumpleaños, ¿no? Pero hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Seriamente, ¿no? Por la razón que sea, pero repito, o sea, desde mi forma de ver esto, no importa. Más bien es algo de ponernos de acuerdo, ¿no? Cuando empezamos a tomar la cuenta, ¿no? Y es que nosotros en esta cuenta que llevamos, como cuando digo que cada cosa empieza a tomar su lugar, empiezan a pasar cosas que, bueno, yo no las veo como sobrenaturales, ¿no? De lo sobrenatural no tiene nada, ¿no? El universo no funciona así. Pero como es un patrón de orden, pues no es de extrañarse que una vez empezamos el 1 Zipactli, exactamente en un solsticio de invierno, ¿no? De verano, no me acuerdo. Pero coincidió, ¿no? Así, hoy es 1 Zipactli, hoy es solsticio, ¿no? También nos pasó, si no mal recuerdo, que un día empezamos el 1 Zipactli, en estos días del paso cenital, que es cuando el sol pasa exactamente arriba, ¿no? Y por algunos minutos no hay sombra, ¿no? Pasa 2 veces al año, ¿no? Cambia dependiendo de la región del planeta, el hemisferio norte-sur, pero un día cayó el 1 Zipactli en uno de estos hechos astronómicos. Pero les digo, o sea, yo no veo problema en eso, ¿no? ¿Cuándo empezarlo? La cosa es empezarlo. También por la cosa de que el Tonalpohualli, acuérdense, al decir que esto es meramente un ejercicio de combinatoria matemática, pues a le vale, ¿no? El Tonalpohualli. O sea, está el calendario del Sol, va por su cuenta las estaciones, está el periodo del planeta Venus, la fase superior, inferior, todo eso, pero le vale, ¿no? Porque termina los 260 días, vuelve a empezar, ¿no? Termina los 260 días, vuelve a empezar, ¿no? Así funciona esto, ¿no?
por eso digo que no debería ser un problema cuando empezarlo, y pues bien podríamos empezarlo pues hoy, ¿no? Hoy es un buen día para empezar esa cuenta, porque pues hoy, por donde lo miren, pues es un día especial, ¿no? Pues llegar hasta aquí, es un día que vale la pena, ¿no? Para empezar la cuenta del Tonalpohualli. Entonces por eso empezamos diciendo que hoy es un día 1 Zipacli, ¿sí? Bueno, pues gracias por escucharnos, y esto es lo que les queríamos platicar del Tonalpohualli, pensado, como lo vemos, como el calendario de la resistencia de nuestros pueblos, ¿no? Deberíamos, no sé, yo tengo contacto con varios movimientos aquí en el estado de Puebla, que luchan por el agua, por la tierra, pueblos indígenas, y de verdad que sí estaría re bonito que empecemos cualquier evento, cualquier cosa, diciendo, hoy es este día, ¿no? Cada día no va cambiando, ¿sí? Bueno, pues esto fue. Nali kainalo wino tata nani nekiskia niasne weyal tepet papa nimo pues omunipia pitunsi wasen pakayapa nanima palewi Mia kwe soli tesh nankili no tata Tamo kanashia motesh kawa no seli Naya ni wewen sin tata tesh katewas